La siguiente figura que vamos a ver es la denominada envolvente o engulfing pattern. A mí es un nombre que me resulta muy curioso decirlo así en inglés. Engulfing, que es como engullir, figura de engullimiento, o envolvente, que es como se dice en español. Con esta figura vamos a estrenar figuras que van a tener o que van a estar compuestas por dos velas. Las cuatro figuras que hemos visto hasta el momento han sido figuras que han sido una vela. Si recordáis, martillo era simplemente una vela, estrella fugaz era también una vela, martillo invertido también era una simple vela, que era ese martillo invertido, y hombre colgado pues también era una vela. Aquí ya vamos a empezar a ver figuras o patrones, figuras que se denominan en terminología oriental, que poseen más de una vela o que están formadas más de una vela. Esta primera que vamos a ver es la envolvente, que puede aparecer en sus dos versiones. Puede ser una figura bajista o una figura alcista. Sería una figura bajista si la envolvente aparece cuando el mercado está definiendo una clara tendencia alcista. Bueno, como digo, una figura bajista o una figura de posible techo de un mercado o de posible cese de ese movimiento alcista en el mercado. O puede ser una figura alcista cuando aparece en el suelo de un mercado, cuando un mercado tiene una tendencia, aunque sea un plazo corto, pero una tendencia clara, bajista. Pues en ese momento se puede estar formando esta envolvente de carácter alcista. Es decir, es una figura que la propia se llama de la misma manera de tanto si es bajista o alcista. Ahora vamos a ver en qué diferencia una de otra. Aparte de que, como ya hemos dicho, las envolventes alcistas aparecen en cuando cuando el mercado ha definido una tendencia bajista clara, y las envolventes bajistas van a aparecer cuando el mercado esté definiendo una tendencia alcista clara, si es posible techo del mercado. Pero aparte de esto, tiene unas características que es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a definirla. Como ya hemos dicho, está formada por dos velas, en la cual dos velas o dos días, dos cuerpos. Bueno, si es gráfico diario, si es gráfico de 5 minutos, pues dos velas de 5 minutos, o sea, por 10 minutos. Si es gráfico, como digo, diario, sería por 2 días, formada por dos velas diarias, 2 días. Si es gráfico semanal, por dos velas semanales, 2 semanas. En el cual el segundo de los cuerpos, días, semanas, si son 30 minutos, pues medias horas, según estemos analizando el gráfico, debe engullir, de ahí el nombre de engulfing, o envolver, envolvente en español, el cuerpo anterior. No hace falta que las sombras del cuerpo anterior queden cubiertas. Lo importante es que el cuerpo de la segunda vela engulla al cuerpo de la primera. Además, el segundo cuerpo debe ser siempre del color contrario al primero. Vamos a verlo, como digo, con un ejemplo, porque es mucho más intuitivo y fácil. Aquí tenemos una envolvente alcista, en la cual la envolvente alcista es estas dos velas son las que forman la envolvente alcista. Como veis, el mercado está bajando. De repente aparece una vela bajista, y al día siguiente, incluso en muchas ocasiones, abre con hueco bajista, es decir, el valor cierra aquí, abre aquí, y el día siguiente parece que los toros se recuperan y se engullen a los osos. Es decir, son capaces incluso de cerrar por encima de los máximos que hubo ayer. Es como una señal de fortaleza. Oye, hasta aquí hemos llegado. Esta señal, como digo, es alcista. Aparte de que el valor esté sobrevendido, por eso digo que tiene que aparecer en suelos del mercado. Y fijaros bien, cuando aparecen suelos, aparece esta determinación: vela que engulle es la blanca, la alcista. Esto es cuestión de lógica. La que engulle es la que va a dar la señal. La alcista se engulle a la bajista. Como es como, pensarlo así si queréis, que un toro o el ejército alcista se engulle al bajista, la señal es alcista. Esta sería en su versión de la envolvente alcista. En su versión de envolvente bajista o envolvente superior, pues estamos hablando de exactamente lo contrario. Es decir, el valor está subiendo marcadamente, y de repente un día, incluso lo podéis ver, no hace falta, como acabamos de decir, que el cuerpo engulle incluso al mínimo del día, a la sombra. Hombre, siempre es mucho mejor si el cuerpo pues coge, voy a ponerlo más grande, si el cuerpo es así y ya no solo se engulle, y ahora se engulle al cuerpo anterior, sino incluso al cuerpo de la sombra. Es decir, el máximo, incluso empezamos una figura en la que el máximo es mayor que el anterior. Parece que los alcistas van a tener el buen día, y de repente empieza a bajar incluso cerramos
por debajo de mínimos anteriores. Ya digo que basta con que cerremos a día de hoy por debajo del cierre de ayer, ya es una envolvente, ya la está engullendo, pero incluso si cerramos por debajo de mínimos anteriores, pues aún tiene más fuerza. Tiene una mayor fuerza esta envolvente. Como digo, esto mismo se puede aplicar, esto mismo acabo de decir de las sombras, en el caso anterior con la figura blanca engullendo a la negra, que es mucho mejor, aunque no es carácter prioritario, aunque no es indispensable, quiero decir que engulla también la sombra, es decir, que engulla, la sombra es lo máximo y el mínimo. Aunque no es indispensable, pues gana más fuerza si la vela blanca que acabamos de ver en una envolvente inferior o una envolvente alcista está engullendo la figura negra y la sombra de la figura negra. O sea, de carácter análogo a lo que estamos viendo en la parte de arriba, que es mucho mejor si se están envolviendo la sombra de la figura anterior. Y ahora lo vamos a comentar, también es importante o gana más fuerza si no solo se engulle un cuerpo, sino si se engullese dos cuerpos, es decir, que si esto fuese un man negro, o encima de más para abajo, y se esté engullendo dos cuerpos los 2 días anteriores, pues aún tiene más fuerza esta figura. Vamos a verlo con unos ejemplos, vamos a ver una que sí, siempre lo veis más claro. Aquí además lo he puesto para que veáis que no hace falta que la vela engulla la sombra inmediatamente inferior. Bueno, aquí podemos ver además que es una mezcla entre estos, son prácticamente dos figuras, a veces se hace así, esto es una cosa positiva de velas. Con dos velas podemos ver dos figuras que están dándonos probabilidad de que haya un suelo en el mercado. Aquí tenemos que esta vela sola es un martillo, de hecho casi es un conjunto de martillos, 1, 2 y 3. Esta vela sola es un martillo, ¿la veis? Que es un martillo, aparte los mínimos muy cercanos de estos, por lo tanto, si cogemos, para que veáis aquí una estrategia de trading, se me acaba de ocurrir, ponemos que esta estrategia tiene el mínimo, ¿dónde? Y lo vemos, mezclando como siempre, 26.20, pero aquí tenemos otro mínimo que puede ser soporte en 25.75. Bueno, es bastante alejado, pero si no la queremos jugar, la mesa es un valor bastante volátil, pues podemos coger que en esta ocasión le metemos un stop loss. Imaginaos, nos vamos a jugar al martillo este de aquí, le ponemos un stop loss un 2% por debajo, pero no digo un 2% de manera arbitraria, sino un 2% para que coincida además justo por debajo del mínimo. Imaginaos, bueno, aquí hay una especie de soportillo, aquí vamos a trazar la línea para que veas, un poco creciente. Aquí tenemos una especie de soporte creciente, pues podemos poner que nuestro stop esté un 2% por debajo para que esté así. Así como que estamos, a ver si lo cojo, estamos protegidos por el martillo, el mínimo del martillo, más un filtro que es el 2%, aparte por este soporte estamos como doble protegidos nuestros topes, y si salta nuestro top nos vamos lo mejor que podemos hacer porque ya han saltado varias señales, pero si no estamos protegidos por varias barreras. Entonces estamos aquí protegidos, y aparte del martillo al día siguiente se forma una envolvente alcista, por lo tanto a cierre este día nos podemos poner largos en el valor, y además, por si no nos hemos puesto largos todavía, al día siguiente se abre con hueco. Ya veremos además que un hueco es una posibilidad más para ponernos a favor de la ruptura en este hueco. Es decir, si el valor cierra aquí, ya lo he comentado en alguna ocasión más, cuando salga de los huecos casi no me voy a tener ni ya que detener, porque muchas cosas las estamos viendo sobre la marcha, pero veis que cierra aquí, abre aquí, se forma este hueco, pues otra probabilidad para meternos. De hecho, justo en toda esta zona, luego posteriormente, bueno, aquí vemos como justo el valor vuelve a rebotar en este punto. Además, en esta figura, aquí veis, este es el ejemplo, vamos a ampliarlo. Este es el ejemplo de envolvente, que es lo que estamos estudiando en estos momentos. Pero digo que además en esta figura, bueno, aquí vemos ese momento de la tendencia alcista anterior, vemos, acabamos de ver una estrella fugaz, vamos, impresionante, con una sombra. Decía que cuanto más larga sea la sombra, muchas veces más fortaleza tiene, que se va a producir un techo a corto plazo, y aquí fue, bueno, tendencia alcista, al menos una tendencia alcista. En gráficos de 60 minutos tenemos una tendencia alcista más acusada, bastante fuerte si la pusiéramos, probarlo vosotros si queréis en casa. Si ponemos estas tres velas del 6 de agosto al 9 en gráfico de 60 minutos, vais a ver una tendencia bastante acusada, y justo pues acaba ahí para abajo, con fuerza. Aquí tenemos, bueno, otra especie de, si lo veis, aquí tenemos un martillo, aquí tenemos otra especie de shooting star o de estrella fugaz. Y bueno, ejemplos de envolventes bajistas, acordaros, si es bajista, es el color negro el que tapa el blanco, lógicamente, son los bajistas los que tiran. Aquí, si es alcistas, al revés, es el blanco el que tapa el negro. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, y aquí tenemos otro ejemplo. Hay una distinción, esto lo veremos y esto tiene todo su sentido. En este caso, si os dais cuenta,
cuando es un doggy o un cuerpo, cuando el cuerpo anterior, que como en este caso, aprovecho para comentarlo, que es engullido por la señal bajista, es esta figura que es un doggy, que la veremos. Aquí se producen 3 doggies consecutivos. Un doggy es, ya lo dijimos el otro día, una vela en la que la apertura y el cierre se producen en el mismo punto y luego pues aparece un máximo y mínimo. ¿Veis que hay 3 días? Este día la vela es así, es una cruz, como oyes, la cruz de los alcistas en este caso. Si se ve, sobre todo lo veremos, pero tiene su repercusión alcista, es la cruz final, la lápida. Se acabó vuestra vida, alcistas, vais a morir. Pues esto es un poco de eso. Entonces tenemos 3 señales de velas alcistas, más una envolvente, es decir, una señal bajista, que un cúmulo de velas japonesas bajistas enorme. 3 doggies, que se vean 3 doggies después de una tendencia alcista acusada como es esta, es complicado. Pues se ven los 3 doggies y además se ve una envolvente bajista, aquí lo tenéis, y otra envolvente bajista. Como digo, se puede, sobre todo por el carácter bajista además de la propia figura, hacer o pasarlo de largo, o hacer la excepción que confirma la regla de que este cuerpo no sea blanco cuando o es un doggy como en este caso o es muy pequeño. Si este cuerpo puede ser muy chiquitito, vamos a verlo si queréis en un envolvente, si este cuerpo aparece así, pues también vamos a ponerlo, si este cuerpo fuese así. Claro, como todo esto tiene luego sus matices, sus cosas, habrá figuras mucho más fuertes que otras. Pero yo si esto fuese así, vamos a poner que esto casi es un doggy, pasa que no es tan exacto. A lo mejor entre el cierre de un día y el día entre la apertura y el cierre de un día hay 2 céntimos, en vez de, si esto fuese así, pues también sería una envolvente. ¿Lo veis? Lo están engullendo. Realmente se ve que hay un engullimiento en máximos. Entonces, bueno, aquí lo podéis ver, esta figura bajista, y luego ya visteis como el valor, además, como cayó Santander los días siguientes, vamos, cayó a conciencia. Entonces, simplemente comentaros, ya lo hemos dicho, bueno, una cosa que no había dicho todavía, que tiene más relevancia si encima el día que hay en el envolvente, el día que en una envolvente como la acabamos de ver aquí, el día en que se revelan aquí los bajistas, o el día en que en la otra, en la envolvente inferior, o la envolvente alcista, se revelan los alcistas, si ese día además, este día hay mucho más volumen que el día previo, pues es como que más fuerza, es como que han muerto más gente en la batalla, y que más fuerza, o se revelan con una mayor fuerza, y tienen más credibilidad. Y además también tiene más relevancia, como ya esto ya lo hemos dicho, si la segunda vela pues embulla más de un cuerpo previo, no solo inmediatamente anterior, sino alguno más, pues tendría más fuerza.